y estamos saludando a la secretaria regional ministerial subrogante de salud, la doctora Gloria Rodríguez. Como siempre, agradecidos por este contacto, doctora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ya hemos conocido el informe nacional. Yo no sé si todavía no le doy la ventaja, pero a lo mejor podríamos compartir algo respecto del nivel regional. ¿Tiene la información o todavía tiene que haber una elaboración? La verdad es que todavía no ha terminado el punto de prensa, por lo tanto necesito confirmar algunas cifras a partir del nivel central. Por lo tanto, preferiría no hablar todavía de la situación regional, Miguel Ángel. Perfecto. ¿Cómo se presenta la región? Ayer se cumplen 100 días de esta pandemia en el país y naturalmente también en la Araucanía. Usted no ha estado todo el periodo en esta situación tan lamentable en materia de sanidad. Pero, ¿cuál es la apreciación que tiene? Partimos nosotros con números muy altos y hoy día Temuco, dentro del contexto incluso regional, ha bajado ostensiblemente. ¿A qué cree usted que obedece esta situación, doctora? Efectivamente, cuando la pandemia partió muy alta aquí en la región de la Araucanía, y eso nos tocó a nosotros como región, ¿cierto?, experimentar con algo absolutamente nuevo. Y justamente en la parte más álgida a mí me tocó asumir, no estuve yo desde el principio. La verdad es que no tengo claro a qué se debe el aumento de casos en la Araucanía. Hubo muchos brotes aquí, probablemente, cierto, que no se controlaron adecuadamente y eso determinó un alza muy importante que en la región, que se ha ido controlando con distintas medidas que se han tomado. Yo creo que fue muy importante en la cuarentena, en las comunas de Temuco, Padre Las Casas, también hubo cuarentena en Nueva Imperial, ¿cierto? Y la presencia de los cordones sanitarios en la capital regional yo creo que han sido muy significativos. Al día de hoy tenemos cifras bastante controladas en general en Temuco fundamentalmente, donde la gente ha asumido, ¿cierto?, su responsabilidad en relación a guardar, a respetar el distanciamiento social, uso de mascarillas y todas las medidas generales de protección. Lamentablemente no hemos visto lo mismo, Miguel, en las comunas. Tenemos comunas que, a pesar que han estado en cuarentena, como Angol, por ejemplo, es una ciudad en la cual se disminuyó el número de casos mientras había cuarentena, pero después que se levantó la cuarentena, las personas empezaron a disminuir todas sus restricciones en el comportamiento, y la verdad es que hoy día nos encontramos con muchos brotes, tanto en la zona urbana de Angol como también en la periferia, asociados fundamentalmente a celebraciones, asados, lugares donde la gente se junta, ya comparte, no guarda distanciamiento social, publican por redes sociales fotos todos abrazados con mascarilla. O sea, no hay que hacer mucho trabajo para hacer las investigaciones epidemiológicas, porque está claro, son muchos brotes ya que se han producido secundarios fundamentalmente a celebraciones, y lamentamos mucho que esto efectivamente corresponda al no respeto de las normas, a no asumir, ¿cierto?, el problema de la pandemia. La pandemia es un tema, ¿cierto?, que es de todos, no solamente de algunos pocos. Ya nos puede afectar a todos, independiente del grupo de edad, independiente de lo que hagamos, independiente de si hay o no patologías de base. Por lo tanto, el trabajo lo tenemos que hacer todos, las medidas de prevención, en las cuales una de las más importantes es el aislamiento social, es el distanciamiento físico de mínimo 1 metro, para que las gotitas que salen, digamos, de las secreciones respiratorias de una persona que puede estar con el virus, ¿cierto?, y que no lo sabe, lleguen a tener contacto con las vías respiratorias de otra persona. Es por eso que es importante, es absolutamente necesario enfatizar de una manera incansable que el virus
esto se puede transmitir por la secreción respiratoria, que es importante la separación entre las personas, que es importante el uso correcto de mascarillas. Cuando hablo de uso correcto, estoy hablando de que cuando las mascarillas se humedecen hay que reemplazarlas porque pierden la capacidad de ser impermeable a algunas partículas, ¿ya? Y uso adecuado, ¿cierto?, de alcohol gel, lavado de manos frecuentemente y todas las otras medidas que involucran, ¿cierto?, eliminar la contaminación de la ropa, de los zapatos, de todo lo que pueda, de los productos que se consumen. La gente va al supermercado, compra productos que los lleva a su casa y no piensa que esos productos por quién pueden haber sido manipulados. Es necesario desinfectar todo lo que llega a una vivienda desde el exterior. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos brotes no solo en Angol, tenemos brotes que tienen que ver con otras comunas. Ya en Victoria tenemos brotes asociados a algunas comunidades que también tampoco, digamos, respetan mucho. Tenemos en distintas comunas, pero es por eso que nosotros estamos hoy día enfatizando con la necesidad de que las personas COVID positivas ingresen a una residencia sanitaria. Es la mejor manera de tener el aislamiento, es la mejor estrategia que se ha implementado desde la presidencia. El presidente Piñera ha puesto a disposición de salud todo el máximo de recursos para ir abriendo nuevas residencias sanitarias en las cuales pueda efectivamente ingresar las personas para que hagan un aislamiento, una cuarentena que sea efectiva, en la cual no siga contagiando, cuarentenas que son de 14 días, residencias que cuentan con las comodidades para permanecer ahí los 14 días, con alimentación, baño, aseo y control de un equipo médico, un equipo sanitario que va a estar controlando a las personas. Entiendo, doctora, que ya llevamos 4 residencias sanitarias en la región, 3 en Temuco, 1 en Angol. Le quería preguntar por un detalle a propósito que usted entró en este tema. La situación que nos han planteado algunos alcaldes, el tema cultural, la forma de vida de personas que viven apartadas de la capital de la región, que miran una habitación de un hotel como algo totalmente desconocido. Ayer conversábamos con una de las propietarias del Hotel Bayer y me contaba ella que normalmente en el hotel ellos usan pan de molde, pero a la gente, a petición de ellos, cambiaron el pan, fueron al pan más normal, el pan corriente, la yuya. Entonces, ¿hay también considerado estos aspectos, doctora? Porque evidentemente generamos un cambio profundo. Las personas que viven en comunas apartadas y que tienen que estar 14 días en un lugar alejado de su familia y además absolutamente desconocido. Bueno, estamos en estos momentos en una etapa de implementación, aún estamos aprendiendo de todo lo que significa este aislamiento, esta cuarentena en residencias sanitarias. Por supuesto que hay muchos aspectos domésticos que son distintos a las costumbres de las personas en sus propios hogares, en sus propias viviendas. Probablemente las personas más rurales estén acostumbradas, ¿cierto?, al pan amasado o al pan de panadería, como le llaman ellos, que les gusta mucho a las personas que habitualmente comen pan amasado, ¿cierto? Les gusta mucho el pan de panadería. A nosotros, ¿cierto?, que estamos en una zona urbana nos pasa al revés, pero hay distintas costumbres ya que se tienen que ir adecuando. Por supuesto que todo es distinto a sus viviendas, pero yo creo que es una etapa de adaptación y por supuesto los detalles menores se pueden ir gestionando con los administradores o los dueños de los locales de las residencias. Esos son problemas menores. Claro, algunas personas que se quejan de que cuando hay muchas personas en la residencia el té no les llega caliente. La verdad es que es difícil, es muy difícil coordinar toda la parte doméstica. Imagínese usted que en el Hotel Frontera, en las 2 torres, hay en total 198 cupos, ya 198 camas, y organizar la alimentación y el cuidado de esas 198 personas que están dentro de su habitación todo el día
tiene dificultades de tipo logísticas, pero yo creo que con el tiempo y la práctica se van a ir superando. Ya además que es un periodo corto de 14 días en que la verdad es que a todos nos ha tocado en alguna oportunidad de la vida cambiar de hábitos porque es lo que tenemos, es cosa que cualquiera de nosotros se hospitalice y por supuesto que la comida y la del hospital va a ser distinta a la comida de la casa, pero es un tema menor comparado con la ventaja de una residencia sanitaria en la cual la persona está protegida de contaminación propia, de contaminar al resto del ambiente y también está protegida, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud, con controles de salud que permiten oportunamente derivar, ¿cierto?, en caso que empiecen síntomas en estas personas, tienen atención médica estas residencias y si hay alguna descompensación, alguna presentación de enfermedades, por supuesto que estas van a ser atendidas precozmente y si existen complicaciones mayores, van a ser hospitalizados precozmente también. O sea, para una persona que vive en Lonquimay, como hemos tenido la experiencia, ¿cierto? Bueno, ahora que va a haber más disponibilidad de residencias sanitarias en Araucanía Norte, probablemente lo van a poder mejorar de otra forma, pero para las personas, ¿cierto?, que tienen que recorrer grandes distancias para un centro asistencial grande que se necesita cuando se presentan las complicaciones de la infección por COVID, es mucho más seguro y eficiente estar en una residencia sanitaria. A no dudar. Doctora, tengo una gran cantidad de preguntas de nuestros seguidores, pero yo quiero cerrar con esto. Ha sido tema nacional, de cuestionamiento, de análisis, donde también lo político se va involucrando. Esta de la entrega de las cifras de las personas que han fallecido. Aquí las últimas horas el senador Buenchumilla también ha calificado esta situación de bastante dejación, incluso dice que están las situaciones bastante dejadas o al lote, porque no se pueden encontrar 19 personas que supuestamente estaban fallecidas. Y lo otro, que entiendo usted la respuesta, pero si es que sabe algo, ¿qué pasó finalmente con este hospital modular para Temuco? Bueno, el hospital modular, en realidad la información la tiene el director de servicio, corresponde la gestión a redes asistenciales, nosotros no tenemos la información exacta, por lo tanto tendrían que consultarle al director de servicio de salud de Araucanía Sur. Así es que sobre esa pregunta yo no tengo respuesta. Ya, ahora, bueno, el tema de las cifras, me han consultado demasiadas veces el tema, sí, lo he explicado demasiadas veces y la verdad es que en realidad es un poco compleja la explicación, por lo tanto las personas no siempre quedan conformes. El tema es que hay muchas, no es que hayan desaparecido 19 fallecidos, los fallecidos no desaparecen, ya menos en tiempos actuales, por lo tanto no es así. Ya los fallecidos, toda la información de las personas fallecidas está ingresada a la base de datos. La diferencia es la causa de muerte de las personas fallecidas. Ya los certificados de defunción, cuando un médico los completa, ya no siempre son completados como, digamos, como debería ser. ¿Qué es lo que pretende el certificado de defunción? Determinar la causa de muerte del paciente, la causa final que lo llevó al fallecimiento. Y hay muchas personas que tienen muchas patologías o se acompañan de otras comorbilidades que se determinan, ¿cierto? Y al médico que emite el certificado de defunción no siempre tiene claridad al respecto. ¿Ya? Inicialmente se nos indicó que todos los pacientes que fueran COVID positivos tenían que decir, ¿cierto? Tenían que hacerles ver en el certificado ese estado y es efectivo, porque además todos los pacientes con COVID positivo tienen distintos protocolos de sepultación, tienen distintos riesgos. Pero que una persona tenga un PCR positivo no necesariamente significa que esa haya sido la causa de muerte, la primordial. ¿Ya? Y es por eso que todos los fallecidos que se han informado, ya existe una
una aprehensión, una apreciación general de que la infección, la causa de muerte por coronavirus está sobrediagnosticada. Ya siempre ha existido esa inquietud en el Ministerio de Salud. Y es por esa razón que en el Ministerio, ¿cierto?, se ha iniciado un estudio de cada caso de los fallecidos, que es absolutamente necesario. ¿Por qué es necesario? Porque en base a los números que nosotros ingresamos hoy día, el Departamento de Estadísticas del Ministerio, el DEIS, que nombra a veces el ministro, ¿cierto?, necesita los números exactos de las enfermedades, de las causas de fallecimiento del año anterior, para poder intervenir de alguna forma en los futuros planes de salud. Las políticas de salud se generan en base a las estadísticas, y las estadísticas tienen que estar correctas. Ya, y si hay un sobrediagnóstico de una determinada patología, no necesariamente coronavirus, es necesario tener la información correcta. Entonces, es por esa razón, ya que se ha procedido a revisar todas las inscripciones de fallecidos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Registro Civil tiene finalmente una estadística. Nosotros el certificado de función, como personas comunes que tenemos, que fallece una persona, ¿qué hace uno con el certificado de función? Entrega al médico, lo inscribe en el registro civil para que el registro civil dé una autorización de sepultación. ¿Ya? Y el registro civil después hace todo un trabajo con ese certificado de función, un trabajo que tiene incluido, ¿cierto?, el análisis de las causas de muerte, porque existen parámetros que son internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, que han determinado frente a distintas patologías, ¿cierto?, frente a tales patologías las causas de muerte no pueden ser sino unas determinadas. Entonces, si califica o no, y en base a eso el registro civil finalmente emite un informe del registro civil. El registro civil funciona con otra base de datos. Además, ¿qué se está haciendo en estos momentos? Se está aplicando una metodología científica con apoyo del Ministerio de Ciencia, analizando, cruzando, haciendo un cruce entre las bases de datos del Ministerio, la base de datos de fallecidos, la base de datos de los exámenes de laboratorio, las bases de datos de todos los registros clínicos, con las bases de datos del registro civil, para efectivamente determinar cuál es la causa real que determinó un fallecimiento de las personas. Por lo tanto, esa es una de las cosas que se está haciendo. Otra de las cosas que se está haciendo es verificar efectivamente los lugares donde se inscriben los fallecidos. Por ejemplo, nosotros tenemos conciencia de 4 personas que son habitantes de la Araucanía, que fallecieron, ¿cierto?, en el hospital de Los Ángeles, ¿ya? Nosotros los teníamos ingresados entre los fallecidos de Temuco, pero al revisar el registro civil dijeron, no, estas personas fallecieron en Los Ángeles, por lo tanto no son de la Araucanía, y las sacaron de nuestra lista de fallecidos, en que teníamos originalmente 50, ¿cierto?, y nos dejaron primero 31. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Que se están revisando caso a caso, y todos los días a partir del ministerio nos van a salir cifras variables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están reincorporando en la lista de fallecidos, ¿cierto?, algunos que se habían eliminado porque no estaba totalmente demostrada, no estaban completas las certificaciones de su causa de muerte, y es así que nuevamente se están reincorporando, pero ahora chequeados con toda la información requerida para que efectivamente ese caso de fallecido, la causa de ese fallecimiento, sea real. Este es un proceso lento, se está haciendo uno a uno, ¿cierto?, en los pacientes a nivel nacional. Por lo tanto, vamos a ver todos los días diferencias en el número de fallecidos, ¿cierto?, a partir de las cifras que entrega el Ministerio al respecto. Ayer, por ejemplo, efectivamente subieron un paciente en la lista de fallecidos que habían sacado anteriormente. Anteayer también.
Hoy día no tenemos todavía información de si nos agregaron o no. Tenemos que revisar con calma antes de comunicar a la comunidad. Yo lo único que quiero que se sepa, Miguel Ángel, y por esa Sí, razón le agradezco el tiempo que usted me ha dedicado y que me lo haya planteado, es que todo esto se está haciendo en honor a la transparencia, para hacer un trabajo metodológicamente exacto, para poder dejar una herencia a las futuras autoridades, ¿cierto?, respecto de la información real, la estadística real, para que el futuro del año 2021 pueda planificar las políticas sanitarias nacionales a partir del año 22. O sea, esto es totalmente dinámico, pero necesitamos una base de datos exacta para que a partir de ahí se conozca a nivel superior en el futuro. De hecho, estas metodologías que son usadas en Chile son metodologías absolutamente validadas y respetadas en el exterior. En el exterior tienen claro cómo trabajamos nosotros en Chile, los datos, todo el trabajo, que no es un trabajo instantáneo, de mucha metodología y resolución, que finalmente nos va a permitir tener la visión clara de cuál es nuestra tasa de letalidad durante la pandemia de COVID-19 en Chile. doctora, me queda muy poco tiempo, pero hay preguntas acá. Guillermo Peña dice, hola, buenas tardes. En la Araucanía hay muchas familias vulnerables. Si yo con previsión FONASA B o C, si me contagio por el COVID-19 y paso por ventiladores mecánicos, ¿se paga hospitalización en el Hospital Hernán Enríquez? Por supuesto. Tanto en el Hospital Hernán Enríquez, la red de unidad de gestión de camas hoy día, ¿cierto? Incluye a todos los beneficiarios de los servicios de salud, tanto pública como privada. La red de disponibilidad de camas críticas, donde están los ventiladores, es una sola, ¿ya? Por lo tanto, si es un paciente FONASA de cualquier nivel, puede que tenga respirador, si lo requiere, ojalá que no lo requiera, por supuesto, pero si requiere un ventilador, puede que sea en el Hospital Hernán Enríquez, puede que sea en la Clínica Alemana, en la Clínica Mayor, en el Hospital de Nueva Imperial, ya, o en Angol tenemos hoy día ventiladores Padre Las Casas, en toda la red. ¿Y eso tiene un costo? Esa es la pregunta que está haciendo él. ¿Tiene costo para el usuario? Eso va a depender básicamente del plan de salud que tenga, ¿ya? Perfecto. Si es FONASA A y B no tiene costo, si es C o D tiene un costo mínimo, y eso todo tiene, las prestaciones de salud son prestaciones valoradas, y todo va a depender del plan que tenga la persona. Claro, me preguntaba por FONASA B, C o D, me dice. FONASA C no tiene costo, FONASA A y B no tienen costo en ninguna prestación, Miguel Ángel. Muy bien. Cristian Sebastián me dice, ¿cómo se explica la baja en el número de contagios en la ciudad de Temuco? ¿Pocos exámenes PCR? ¿Pocas consultas en servicios de salud? A ver, exámenes PCR estamos haciendo más que nunca. Ya diariamente estamos informando alrededor de 500, no tengo la cifra de hoy día en este minuto, ¿cierto? Más tarde la voy a tener, pero promedio estamos entre 500 y 550 hace bastante rato. Lo que menos hemos tenido ha sido 450. Cuando yo recién asumí, yo comparo cuando recién asumí, era como 100, 150 muestras diarias. Se ha quintuplicado la capacidad diagnóstica. Tenemos, ¿cierto?, además del laboratorio Hernán Enríquez, hoy día disponibilidad con los laboratorios adicionales de la Universidad de la Frontera, ¿cierto?, con la efectividad de los turnos y de la disponibilidad de profesionales, se ha mejorado la capacidad diagnóstica de una manera muy importante. Por lo tanto, yo no creo que estemos con menos muestras. Yo lo que sí creo, Miguel Ángel, que hoy día se está muestreando a nivel de las comunas. Y hoy día se está mostrando mucho más la gente, ¿cierto?, de las comunas que no son Temuco. Inicialmente hubo mucho muestreo aquí en Temuco, o sea, se ha realizado muestreo en todas partes. Ya, pero el muestreo de Temuco está saliendo fundamentalmente negativo.
Son muy pocos los pacientes que aumentan día a día en Temuco. La gran mayoría son del extremo. La verdad es que no tengo una explicación clara. Yo pienso de manera personal que es altamente probable que donde estamos mostrando más, efectivamente van a aparecer. Mientras más uno busca, más encuentra. Pero lo que ocurre es que la pandemia ha ido tomando una evolución relativa de control. ¿Y por qué pienso yo? Porque resulta que es cierto que tenemos pocos pacientes en Temuco, muchos pacientes en algunas comunas. Pero si vamos a los pacientes críticos, los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que están en unidad de paciente crítico y los pacientes que están conectados a ventilador mecánico, debiera ser la misma proporción siempre, porque existe una proporción de pacientes que necesariamente va a llegar, ¿cierto?, a las camas complicadas, a las camas críticas. Se ha dicho que alrededor de un 5% de los pacientes, en realidad como avanza la pandemia estas cifras van variando, pero se cree que alrededor de un 5% de los pacientes probablemente va a estar conectado a ventilador mecánico. ¿Y qué es lo que hemos visto en nuestra región? Hemos visto cómo van disminuyendo los conectados a ventilación mecánica. Hemos visto cómo han disminuido los pacientes en camas de unidad de paciente crítico. ¿Ya? Y la verdad es que yo pienso que es altamente probable que la pandemia esté relativamente controlada en base a indicadores de gravedad. Porque es probable que si yo, digamos, un diagnóstico 300, no voy a dar números, pero si hago un diagnóstico en cualquier comuna, ¿cierto? Ese es un diagnóstico de la población general, ¿ya? Pero es probable que a lo mejor yo no esté testeando a toda la gente, pero sí sé que los pacientes graves todos van a llegar a los hospitales y todos vamos a tener registro a esos pacientes que tienen complicaciones, ya que tienen cuadros respiratorios severos, que tienen insuficiencia respiratoria y que van a necesitar un soporte vital, ¿cierto?, como es el tema de la ventilación mecánica. Por lo tanto, yo creo que ese indicador es un indicador muy interesante que nos puede permitir, ¿cierto?, tener una visión de lo que pudiera estar, una ventanita como lo que pudiera estar ocurriendo. Pero sí me preocupa mucho el aumento en las comunas, sobre todo asociado a personas que no cumplen las restricciones. Hemos tenido brotes de fallecidos después de funerales tumultuosos en comunas como Puerto Saavedra, por ejemplo. Ya después del Día de la Madre, 2 semanas después, tuvimos brotes ya en distintas comunas. Cuando uno los va a investigar, no, es que tuvieron una reunión de la celebración, todo lo que son celebraciones, todo lo que son circunstancias en que la gente se junta, ¿cierto?, son factores predisponentes, son medidas de riesgo, son situaciones de riesgo para adquirir la infección. En la medida que nosotros podamos controlar el distanciamiento y el respeto a ese tipo de situaciones, yo estoy segura que vamos a poder controlar la pandemia. Muy bien, doctora, eso lo esperamos todos porque evidentemente está nuestra salud y nuestra vida en juego. Gracias por este tiempo, doctora. Quedaron otras preguntas y las vamos a seguir de alguna manera comentando. Gracias por esto. Nosotros nos vamos al Hospital de Padre de las Casas también, que está cumpliendo sus primeros meses de gestión. Muchas gracias a la doctora Gloria Rodríguez, secretaria regional ministerial subrogante de Salud en la Araucanía.